define que un paciente tiene ojo seco o síndrome de difusión de la película lagrimal, que ya hemos hablado, en la medida en que el paciente tenga signos y tenga síntomas, ¿cierto? Y que se considera como síndromes porque además hay otras condiciones que están de por medio asociadas, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué tiene que cumplir para que yo pueda catalogar esa patología como un síndrome? Uno, inflamación de la superficie ocular. El DIUS 1, acuerden que el DIUS, tanto el 1 como el 2, es como el consenso universal y global que existe desde el área de los profesionales de la salud visual para determinar el protocolo y el manejo del ojo seco, ¿cierto? Entonces el DIUS 2 está encaminado a que se pueda, primero, la definición y segundo, cómo se maneja a esos pacientes. Entonces, yo tengo una inflamación de la superficie ocular, que todo esto cursa en un ciclo. En esa medida, pues voy a tener una difusión de la secreción lagrimal que me va a provocar la inflamación de la superficie, alteración en la lágrima como tal en la película, lo que va a provocar una inestabilidad. ¿Eso qué va a llevar? A que el paciente presente tanto signos como síntomas. Entonces esos signos van a ser ¿qué? El inconfort, evidentemente ocular, y las alteraciones de la superficie ocular, lo que va a generar que la hiperemia, que la alteración en la córnea que estamos hablando ahorita, tipo queratitis epitelial, que veamos inflamación en los párpados, que el paciente tenga reacciones papilares, reacciones conjuntivales, ¿cierto? Entonces a todo este conjunto de eventos que suceden es que se le conoce como síndrome de disfunción de la película lagrimal o síndrome de ojo seco. Entonces, como les decía, eso básicamente es un ciclo. Tenemos la disminución de la producción de la lágrima, que puede ser, básicamente puede ser dos cosas: la disminución de la producción o el aumento de la evaporación. Eso me va a llevar a que cambie la osmolaridad de la córnea, de la lágrima. Ojo, ¿qué es una hiperosmolaridad? Acuérdense que la lágrima tiene que tener un equilibrio osmótico, que quiere decir un equilibrio entre solutos y agua. Cuando hay, evidentemente, ojo seco, pues ¿qué se me está evaporando? El componente acuoso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Más soluto. Ahí va a aumentar la hiperosmolaridad de esas condiciones. ¿Eso qué me va a llevar? A que haya un daño del tejido, ¿cierto? Que puede ser subclínico, es decir, en las etapas iniciales puede no tener síntomas, pero ya puede llegar a un proceso en el que el paciente no solamente tenga síntomas, signos, perdón, sino síntomas, y al final eso va a terminar con un daño del ojo, que es lo más grave, es decir, lo más complejo que puede presentar una condición de esto es que el paciente termine con daño de la superficie. Entonces aquí está básicamente todo lo que tiene que cumplirse para que el paciente tenga esto: daño de la superficie, inflamación, hiperosmolaridad y una inestabilidad de esa película lagrimal. Entonces, esto pues ya lo hemos revisado, los signos, los síntomas que son muy característicos de los pacientes, y lo que sí, evidentemente, podríamos catalogar como nuevo son la clasificación, que esa no la vimos la última vez, que son los 4 grados de ojo seco que existen. Pero antes de eso, para que a un paciente se le pueda diagnosticar con esta condición, pues ya arranca todo desde la anamnesis. Hay que hacer un muy buen interrogatorio del paciente, saber las condiciones en las que se desenvuelve, de trabajo, de oficina, de estilos de vida. El examen clínico, que incluye ¿qué? Pues la evaluación de la película lagrimal, Schirmer, que yo creo que a esta altura ya pudieron haber hecho Schirmer. Bueno, BUT, verdelissamina, bueno, lo van a ver seguramente, verdelissamina, pasemos. Entonces, la evaluación del volumen lagrimal, que pues sabemos que con el Schirmer, la evaluación de la superficie ocular, para eso están las diferentes técnicas de lámpara de hendidura, desde la difusa, la dispersión escleral, la sección óptica, el paralelepípedo, la indirecta, la directa, la retroiluminación, el Van Hering, el ascónico, todo lo que ustedes saben y conocen, la evaluación de las glándulas de Meibomian, que ahí me doy pie para hacer el primer paréntesis. Para dentro de 15 días, necesito que todos, yo sé que ya algunos ya lo hicieron, pero pues los que no, pero en 15 días todos, absolutamente todos, me entreguen el informe de su meibografía. Entonces van a ir abajo a la clínica, van a pedirle cita con Catherine, que pues básicamente, no, pero cualquiera que estemos ahí les puede hacer el HIDRA, ¿cierto? Que es el examen para todo el estudio de la película lagrimal, donde le evalúa tanto
la calidad como la cantidad y además las condiciones de la superficie y de las glándulas de meibomio. ¿Para qué? Para que sepamos ustedes a su edad cuál es el porcentaje de pérdida de glándulas de meibomio que tienen. ¿Listo? Entonces para dentro de 15 días, o sea de hoy en 15. Y otras pruebas que uno hace a veces en laboratorio. Entonces, grado 1. Un paciente con grado 1 es un paciente que a veces incluso tiene ojo seco y no lo sabe, ¿cierto? Porque sus signos y sus síntomas son leves. Lo único que uno puede notar a veces es que o el chisme está alterado, o el budo está alterado, o levemente alterado, porque tampoco es una condición muy marcada. Pero yo diría que la gran mayoría de los pacientes que tienen problemas de ojo seco arrancan por acá y ni siquiera saben que tienen esa condición. ¿Dónde empieza a ser más evidente? En el grado 2. ¿Qué hay en el grado 2? Ya son síntomas más frecuentes, más marcados. Ya hay signos en la película lagrimal que filamentos, acuérdense de los filamentos, que son los residuos de moco, que hablan mucho de alteración por evaporación y por otras condiciones. Signos visuales en la tinción, cuando se hace tinción con fluoresceína, se ven lesiones puntiformes, es decir, aquí ya estamos hablando de un paciente que tiene compromiso corneal, y el compromiso corneal pues básicamente obedece a un daño del epitelio por la resequedad, ¿cierto? Tanto en córnea como en conjuntiva se ve presentando eso. Ya en grado 3 pues son síntomas más graves, la tinción ya es mucho más marcada, no sé si se acuerdan la imagen que yo les mostraba que parecía de punteado que hace uno en el jardín. En córnea, queratitis filamentosa, pues que ya sabemos que es todos esos residuos o filamentos en la córnea. Y ya el grado 4, ya el paciente puede tener hasta tinción en conjuntiva, tinción en córnea, síntomas y signos más graves y más marcados, y ya lo que aquí se evidencia es un daño ya en el tejido, ¿cierto? Ya el párpado va perdiendo su arquitectura, entonces se va viendo zonas ulceradas, la córnea también se ve afectada, la conjuntiva se ve afectada, ¿cierto? Al punto que un paciente termina como si la córnea pareciera una pasa, ¿cierto? Porque la córnea se deshidrata, porque necesita la superficie, las condiciones de osmolaridad hacen que la córnea pues sufra esas condiciones y pierde su transparencia. Lo ideal es hacer no esto, sino hacer la memografía, lo que yo les pido a ustedes que se hagan, ¿cierto? Hay herramientas que nosotros dentro del consultorio podemos usar como para tener una idea, y es esto, que es con el transiluminador. Esto es muy defensor John Jairo, que le gusta lo artesanal y un poquito tradicional, ¿cierto? Pero se podría hacer, yo creo que todos han hecho con el transiluminador, se han alumbrado acá el dedo y se ve el reflejo. Lo mismo hacer acá, y por la luz alcanzan el translúcido y se alcanzan a ver las sombras de las glándulas, ¿cierto? Entonces podría ser una ayuda, así como está acá el transiluminador, obviamente con un cuarto oscuro es más fácil observar. Ahí cómo se manejaría la asepsia del transiluminador. Pues a él le encantaría limpiarlo con el tema de la clorhexidina, que se utiliza para desinfectar equipos, ¿cierto? Que se utilizan, o el Eucida, que son los que se utilizan para desinfectar los equipos. Pero como igual este no está en contacto con superficies mucosas, sino con el párpado, porque se hace por debajo, no sobre la conjuntiva, sino por debajo, pues no habría tanto riesgo. ¿Listo? El bulbo invasivo, que ese es tan viejo como la foto. Está re joven ahí. Pues imagínense. El bulbo invasivo, que ustedes saben que con la misma queratometría yo puedo tomar el dato, ¿cierto? Cuando rompan o esas minas se distorsionen, es el mismo dato que me daría el BUT cuando yo lo hago con la fluoresceína, ¿cierto? Medir el menisco lagrimal. Ustedes saben que aquí lo que hago yo es poner horizontal la sección óptica, que acuerden que esa sección óptica mide 1 milímetro, y pues debe compararse con ese menisco lagrimal que se me forma en el borde del párpado con la lágrima. Y si yo aplico fluoresceína, pues puedo medir el menisco lagrimal tanto arriba como abajo. Obviamente por gravedad, en teoría es mucho más marcado en la parte de abajo, pero dependiendo del paciente qué condiciones puede tener, yo lo puedo marcar también en la parte superior, ¿cierto? Y otras tinciones con el verde lisamina, para mí yo puedo evaluar cómo está ese menisco lagrimal, si está muy marcado o si está muy disminuido.
Y el budo invasivo que veíamos hace 15 días, pues que es básicamente ver cuando el paciente rompe y cuando rompa, cuánto se demora el paciente en distorsionar esas imágenes, esa superficie. Ojo, y esta imagen la dejo aquí porque me gusta hacerle claridad. Yo he escuchado a muchos profesionales, a muchos optómetras a nivel, no diría que casi que global, que dicen que el BUD invasivo se aplica fluoresceína, hace sección óptica y mira cuando el paciente rompa donde está iluminando. Eso para mí me parece un dato que puede ser falseado, porque usted se pone a parar acá con la banda a esperar a que rompa y se puede demorar mucho, pero resulta que hace rato puede haber roto en otra zona y ahí eso ya no me está dando el dato real. Entonces lo mejor es con la difusa, ¿cierto?, completa, ver en la primera parte donde rompa, ahí ya uno cuenta ahí donde fue que rompa. Porque los protocolos dicen haga una sección óptica, ilumine una zona y vea cuando rompe. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso. El chisme, que ustedes saben que se ponen las tirillas al lado y lado, no tan central, para que no estimule la córnea la secreción refleja, ¿cierto? Y me pueda generar un dato más falso de que el paciente debe tener. Y otras pruebas que son el Pentacan, el Hydra y todo lo que nosotros tenemos o conocen, el TIRLab, que es muy parecido al TIRSCOPE, que es un equipo que mide por interferometría. Para no alargarles mucho esto, es como cuando ustedes ven que hay grasa o aceite o gasolina regado en el piso y llueve y se moja y se ve un patrón oleoso, ¿cierto?, o grasoso. Estos equipos como el TIRLab o el TIRSCOPE son equipos con luz fría, que uno mira el patrón y mira qué tan oleoso o qué tan poco oleoso es ese patrón y habla de la calidad de acuerdo a un mapa de colores y lo compara, le dice está excesivamente grasosa o está con deficiencia grasosa, etc. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana, que son los tratamientos farmacológicos para ese ojo seco. Quería que viéramos eso porque eso les va a servir incluso de repaso para mañana, ¿sí?, y para hoy incluso puede ser para mañana el parcial y pues como para todo, para la vida, porque además ustedes tienen que aprender es para su profesión, no para el parcial ni para el quiz. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces listo, me quito, ¿no? Me voy. Organizaditos bien derechitos, ya saben. Nada de cuaderno, nada de lápiz, nada de lápiz. No, nada de lápiz, lapicero.